Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy viajamos hasta Estados Unidos para hablar del caso de Michael Peterson. Michael Iver Peterson, nacido en Nashville, Tennessee, el 23 de octubre de 1943, era el hijo de un militar de carrera. Durante su infancia, la familia de Peterson se mudó en repetidas ocasiones. Los constantes viajes hicieron que Peterson se convirtiera en un ávido lector. En 1965 se graduó por la Universidad de Duke con una licenciatura en Ciencias Políticas. Fue el editor del periódico colegial The Duke Chronicle durante 1964 y 65. Tras su graduación, Peterson aceptó un trabajo de investigación en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que lo llevó a apoyar la guerra que su país estaba librando en Vietnam. Poco tiempo después se alistó en el ejército y fue herido en combate, y sus acciones en el mismo le valieron la condecoración de la Medalla del Corazón Púrpura. Tras regresar a Estados Unidos en 1965, se casó con su prometida, la maestra Patricia Sue Balkman, y tuvieron dos hijos varones, Clayton y Todd. En 1971, Peterson fue dado de baja en el ejército con honores tras sufrir un accidente en Japón. El matrimonio se trasladó a Alemania, donde entabló una buena e íntima amistad con otra familia militar, los Ratliff, compuesta por el capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, George Ratliff, su esposa Elizabeth y sus dos hijas bebés, Margaret y Martha. Tras el fallecimiento de George en los preparativos de la invasión estadounidense a Granada en 1983, Elizabeth, quien era compañera de trabajo de Patricia, se mudó con sus hijas a una casa ubicada cerca de los Peterson. Ese mismo año, Peterson publicaría su primera novela, The Immortal Dragon, A Time of War and a Bitter Peace, que basó en sus experiencias en la guerra de Vietnam y se convirtió en un best-seller. Tras la muerte de Elizabeth Ratliff en 1985, los Peterson pasaron a ser los tutores de las dos niñas, ya que en ambos testamentos George y Elizabeth habían estipulado que sus hijas irían con los Peterson. En 1986, Michael y Patricia, con sus dos hijos y sus dos hijas adoptivas, regresaron a Durham, Carolina del Norte, donde Michael conoció a una joven ejecutiva llamada Kathleen Hunt, que tenía una hija llamada Caitlin. En 1991, Michael y Patricia se separaron y él, con el dinero que había recibido de sus libros, compró una lujosa mansión ubicada en el barrio de Forest Hills, en la que viviría junto con Kathleen y sus tres niñas. Unos años después, y tras finalizar la enseñanza secundaria, Todd y Clayton, sus hijos biológicos, se unirían a la nueva familia de su padre en Durham. Michael y Kathleen contrajeron matrimonio en 1996. Durante ese periodo, Peterson trabajó de columnista en el diario local Durham Herald Sun, en cuyas columnas semanales criticaba despiadadamente la corrupción reinante en la ciudad, sobre todo en el departamento de policía. Peterson, de manera mordaz e irónica, también criticaba duramente a los altos cargos policiales y al fiscal del distrito Jim Hardin por su bajo número de crímenes resueltos en la ciudad. Debido a su creciente popularidad en Durham, Peterson lanzó su candidatura para ser el alcalde de la ciudad en 1999. Sin embargo, sus deseos políticos se vieron truncados cuando el diario local News and Observer publicó documentos que demostraban que había mentido sobre las condecoraciones otorgadas en combate. El entonces candidato a la alcaldía afirmaba haber recibido 2 medallas del Corazón Púrpura y las medallas de bronce y plata al valor en combate, pero posteriormente se comprobó que solo había recibido estas 2 últimas. En el año 2000, Peterson se propuso presentarse a un cargo público, esta vez como candidato al concejo municipal, pero una vez más fracasó en el intento. El sábado 9 de diciembre de 2001, a las 3 menos 20 de la madrugada, un frenético Michael Peterson llamó a un servicio de emergencias e indicó que había encontrado a su esposa tirada al pie de la escalera,
confirmando que se había caído y que aún estaba viva. Minutos después, los primeros paramédicos llegaron a su casa y determinaron que Kathleen ya no tenía pulso y que efectivamente estaba muerta. Candace, hermana de Kathleen, se personó en la vivienda cuando su cuñado llamó para narrar el fatal accidente y contó que imaginaba el típico accidente en el que te partes el cuello, no algo tan impresionante. Había litros de sangre por las paredes, como chorreando. Vi restos de sangre a más de 2 metros de altura, en el suelo, los escalones, por todas partes. Y Michael solo repetía que se había caído sin dar más detalles. Intenté limpiarlo todo. Cogí estropajo y servilletas y empecé a frotar. La sangre de mi hermana empezó a caerme por los brazos. No podía soportarlo emocionalmente. Paré y me fui de allí. Al ser consultado por los paramédicos, Peterson indicó que se encontraba en la piscina junto a su esposa celebrando una posible nueva venta millonaria de los derechos de un libro que había coescrito, y que en determinado momento Kathleen se retiró de la piscina para preparar una conferencia de trabajo que iba a tener lugar el domingo por la mañana en su empresa. Cuando Peterson entró nuevamente en su casa, se encontró el cuerpo de Kathleen y supuso que ella se había caído por las escaleras, posiblemente porque se encontraba ebria. Los resultados toxicológicos arrojaron que Kathleen no había alcanzado el límite legal de alcohol en sangre establecido en Carolina del Norte, aunque sí había consumido una potente dosis de Valium, un sedante popular en Estados Unidos. Los primeros agentes de policía que llegaron al lugar del trágico suceso, así como también el investigador principal del caso Art Holland, pensaron desde un primer momento que se trataba de un asesinato y descartaron con rapidez la hipótesis de una caída. Esta teoría fue rebatida por el primer médico que llegó a la residencia de los Peterson y el médico forense Kenneth Snell, quien escribiría en su informe preliminar que el lugar del accidente y la cantidad de sangre desparramada se correspondían con una caída por la escalera. Snell escribió en sus notas que la evaluación del lugar del suceso le llevó a concluir que estaba a un 75% convencido de que la muerte de Kathleen se había producido por un accidente. A pesar de que el informe preliminar de Snell apoyaba la hipótesis de una caída, la patóloga forense Deborah Radich fue la encargada de practicar la autopsia e indicó que Kathleen había muerto de múltiples impactos en la cabeza que le provocaron un fuerte traumatismo cráneoencefálico. El 20 de diciembre, tan solo 11 días después de la muerte de su esposa, la fiscalía se apresuró en levantar cargos contra Peterson y lo acusó de haberla asesinado tras propinarle una paliza. Peterson fue puesto en libertad con cargos en febrero de 2002, cuando el juez accedió a que esperase el juicio fuera de la cárcel tras pagar una fianza de $850.000. Los 4 hijos y la ex-esposa de Peterson se mantuvieron unidos y defendieron a su padre de las acusaciones. «Ya hemos perdido a nuestra madre y ahora el Estado nos quita a nuestro padre», se lamentaba Todd. Mientras que Caitlin, la hija de Kathleen, tras apoyar inicialmente a su padrastro, cambió de parecer tras ver los resultados de la autopsia y dejarse influir por su tía, Candace. La autopsia fue dada a conocer al público en febrero de 2002, 3 meses después de la acusación de Peterson. En su informe, la forense Deborah Radish indicó que el cuerpo de Kathleen tenía 7 laceraciones en su cuero cabelludo, fractura del cuerno superior del cartílago tiroides izquierdo y moretones. El abogado encargado de la defensa fue David Rudolph. Rudolph reunió un equipo con expertos y profesionales de primer nivel laureados alrededor del mundo, que incluía a los famosos patólogos forenses Henry Lee y Werner Spitz, así como también expertos en neuropatología y biomecánica. Todos testificaron en el juicio que, según su opinión de expertos, Kathleen había fallecido de una caída por las escaleras. El juicio acaparó atención nacional y fue retransmitido por múltiples cadenas. El caso de la Fiscalía, liderado por Jim Harding, se apoyó principalmente en la vida privada del acusado, alegando que el escritor llevaba una doble vida, que era bisexual y que Kathleen esa noche le había descubierto su vida secreta después de entrar en el ordenador de su marido.
Empezamos a buscar algo que fuera cilíndrico y flexible, porque no había habido traumatismo craneal, comenta el fiscal, que poco después recibió una llamada de la hermana de la víctima diciéndole que una vez les regaló un atizador para la chimenea. Pero ni mirando debajo de cada piedra encontraron aquel atizador, aunque sí un montón de pornografía homosexual de temática militar en el despacho. Y en el ordenador más material de ese tipo y correos que el acusado había intentado borrar aquella noche. Todo apuntaba a que Kathleen había descubierto mensajes de Michael con prostitutos y decidió enfrentarse a él. Harding también intentó demostrar ante el jurado que la pareja pasaba por problemas económicos debido a la fracasada carrera política de Peterson y su incapacidad de escribir nuevos libros. El trabajo corporativo de Kathleen en la empresa Nortel también peligraba, ya que la empresa atravesaba un mal momento y había despedido a cientos de trabajadores. Según Harding, los Peterson estaban endeudados y la única posibilidad que él tenía para salir de su estresada situación financiera era asesinando a su esposa y haciendo ver que fue un accidente, lo que le permitiría cobrar un seguro de vida de $1,5 millones y solucionar así sus problemas financieros. Durante la última etapa del juicio, los fiscales, sobre todo la asistente Freda Black, hicieron uso de lenguaje homófobo, criticando la sexualidad de Peterson e indicando que las fotos de hombres que almacenaba en su ordenador eran pura obscenidad. La defensa se centró en varios de estos puntos. Kathleen no tenía fractura de cráneo, contusiones en la cabeza o hemorragia cerebral, lo que restaba credibilidad a la teoría de Radish de que múltiples traumatismos en la cabeza de la víctima por una paliza habían provocado su muerte. Kathleen tampoco tenía moretones en el cuello o petequias, lo que quitó peso a la posibilidad de haber sido estrangulada. Rudolph afirmó que Peterson y su esposa tenían un matrimonio ideal, que fue confirmado por los mismos hijos que vivían con la pareja. Según Rudolph, el dinero no suponía preocupación alguna para los Peterson, que pese a los problemas de Nortel, continuaban viviendo una opulenta vida en su mansión y tenían al día el pago de todas sus cuentas, además de que Peterson estaba a punto de firmar un contrato millonario por los derechos de uno de sus libros. Durante el juicio se comprobó que los policías que se encontraban en la casa esa noche no protegieron debidamente el lugar del suceso, violaron protocolos policiales estandarizados, no tomaron muestras clave y alteraron y contaminaron la escena del posible crimen. En la etapa final, en uno de los momentos más importantes de todo el proceso judicial, la defensa presentó ante el jurado lo que para la fiscalía y la familia de Kathleen era el arma homicida, un atizador que se creía que había desaparecido misteriosamente de la casa de la familia. Tras el veredicto, un miembro del jurado popular declaró que el atizador para el jurado no fue el arma utilizada por Peterson. Durante el juicio se desató una polémica después de que el juez Orlando Hudson hubiera permitido que la fiscalía presentara y diera a conocer al jurado que la vecina y madre de las hijas adoptivas de Michael, Elizabeth Radcliffe, también había sido encontrada muerta en las escaleras de su casa. Sobre la muerte de Radcliffe existen versiones contradictorias. La niñera y los amigos de Radcliffe que se acercaron al lugar de los hechos testificaron que había sangre por toda la escalera que se extendía hasta la pared y que la policía no ejecutó una investigación apropiada, mientras que el investigador militar que llegó a la escena del trágico suceso testificó que ni él ni sus acompañantes observaron una gran cantidad de sangre y que la investigación había sido realizada apropiadamente. Después de que el doctor alemán que llegó al lugar del suceso hubiera realizado una punción lumbar y determinado que la causa de la muerte de Elizabeth se debía a una hemorragia cerebral, el patólogo Larry Burns recibió el cuerpo de Radcliffe. Tras haber realizado la autopsia, Burns coincidió con la opinión del médico alemán en lo referido al lugar del suceso. Asimismo, el trabajo de Burns fue revisado por el prestigioso Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas, que calificó el fallecimiento de Radcliffe como muerte natural. La calificación oficial fue muerte espontánea debido a una hemorragia intracraneal complicada por la enfermedad de von Willebrand.
En octubre de 2002, el fiscal Harding recibió el permiso de las hijas para desenterrar el cuerpo y realizar una nueva autopsia. Las hijas adoptivas de Peterson pensaban que esta nueva evidencia sobreseería a su padre. Los fiscales decidieron trasladar el cuerpo y que la nueva autopsia fuera realizada por la misma forense que ya había determinado que la causa de muerte de Kathleen era un homicidio. 2 semanas antes de que el juicio por la muerte de Kathleen se iniciara, la autopsia de Ratliff se hizo pública y Radish determinó que Ratliff había muerto de la misma forma que Kathleen, por múltiples impactos en la cabeza que le provocaron un traumatismo severo. Según Radish, las heridas fueron provocadas por un asalto homicida. Tras un juicio que se prolongó más de 5 meses, siendo el más caro y largo en la historia del estado de Carolina del Norte, Peterson fue hallado culpable de haber asesinado a su esposa después de que el jurado popular pasara 4 días deliberando. Según un miembro del jurado, fue difícil alcanzar el veredicto y muchos de ellos tuvieron dificultad con la figura penal que la fiscalía le había imputado a Peterson, ya que pensaban que estaban ante un crimen pasional y no uno premeditado. Para alcanzar el veredicto final, los miembros del jurado se centraron principalmente en la autopsia de Kathleen y fundamentalmente en las pruebas realizadas por el experto en análisis de sangre, Duane Deaver, que fueron catalogadas como la evidencia más convincente que fue presentada durante el juicio. Uno de los abogados de Peterson durante el juicio, Thomas Maher, se encargó de presentar la apelación de manera oral ante el juzgado de apelaciones en abril de 2006. Unos meses después, los jueces, en una votación de 2-1, afirmaron que los derechos de Peterson no habían sido violados durante el juicio y tanto la admisibilidad de la muerte de Ratliff como otras controvertidas decisiones de Hudson habían sido correctas. Los magistrados sí encontraron defectos en uno de los allanamientos que realizó la policía en la casa de Peterson, aunque en un fallo dividido afirmaron que eso no bastaba para garantizar un nuevo juicio. La Corte Suprema del Estado dejó firme la condena de Peterson a finales de 2007. En octubre de 2002, Kathleen presentó una demanda civil en la que hacía a Peterson responsable de la muerte de su madre. Ambas partes acordaron un impasse en el proceso hasta que el juicio penal tuviera un veredicto. En junio de 2006, Peterson se declaró en bancarrota, alegando que las costas de su defensa legal habían agotado todos sus recursos económicos. En febrero de 2007, tras el veredicto de culpabilidad y que su apelación hubiera sido denegada, Peterson llegó a un acuerdo por el que acordaba pagar $25 millones a Kathleen, aunque no confesó ser el asesino de Kathleen. A consecuencia de este acuerdo monetario, Peterson fue legalmente considerado indigente. En las etapas finales del proceso judicial, un vecino de los Peterson que se encontraba siguiendo el juicio, Larry Pollard, un abogado retirado, presentó ante la fiscalía y la defensa lo que para él había sido la causa de muerte de Kathleen: un ataque de búho. La fiscalía rápidamente descartó la teoría de Pollard y durante años, junto con los policías, se mofaron de dicha teoría. A finales de 2008, tras años de investigación y con ayuda de expertos en el campo de la ornitología y la medicina, Pollard finalmente fue capaz de explicar su teoría detalladamente. Según él, Kathleen fue atacada por un búho fuera de su casa cuando estaba reajustando la decoración navideña, ataque que le causó varios cortes en el cuero cabelludo. Aturdida y herida, Kathleen entró en la casa e intentó subir las escaleras, pero no pudo soportar ni el dolor ni su aturdimiento, lo que hizo que se precipitara escalera abajo desde el 5.º peldaño. Según Pollard, los profesionales que él consultó, una veterinaria, una ornitóloga y un neurocirujano, concluyeron que las heridas de Kathleen coinciden con las marcas que hubiera dejado un búho. Los abogados de Peterson afirmaron que una pluma de búho y una rama de pino se encontraron en un mechón de cabello de Kathleen y habían sido listadas en el informe de criminalística como objetos encontrados en la escena del suceso. Una revisión del cabello de la víctima en 2008 determinó 2 nuevas plumas de búho que tenían un tamaño microscópico. La fiscalía volvió a descartar la teoría del búho y la ridiculizó una vez más.
A mediados de 2010, un artículo de un diario local llevó al fiscal general del estado, Roy Cooper, a iniciar una investigación que tuvo como resultado la suspensión y posterior despido del agente Duane Deaver, el testigo estrella de la fiscalía en el juicio a Peterson. En su informe se indicaba que Deaver y otros oficiales del Buró de Investigaciones Criminales de Carolina del Norte ocultaron y distorsionaron pruebas exculpatorias para los acusados en más de 230 casos judiciales, incluyeron 3 que acabaron en sentencias de pena de muerte. Posteriormente, una auditoría independiente halló que Deaver había dado testimonio engañoso y ocultado pruebas exculpatorias en 34 procesos judiciales, incluyendo el caso de Greg Taylor, un condenado a cadena perpetua que pasó 16 años encarcelado injustamente por causa del testimonio aportado por Deaver. A finales de 2011, en base a esta investigación, Peterson presentó una moción para que se le concediera un nuevo juicio, con David Rudolph nuevamente comandando su equipo legal. Deaver había testificado que había trabajado en 500 casos de análisis de sangre, escrito 200 reportes y testificado en 60 juicios diferentes. Durante la vista, se demostró que toda la información sobre su currículum había sido exagerada por Deaver, tal y como habían testificado sus propios superiores del SBI, y que su testimonio ante el jurado había sido engañoso. Según el fallo del juez Hudson, que concedió a Peterson el nuevo juicio, el testimonio de Deaver fue clave para lograr una condena, ya que la misma fiscalía hizo hincapié durante todo el proceso en sus hallazgos y análisis de experto. Según Hudson, el testimonio de Deaver era lo único que vinculaba a Peterson con la muerte de Kathleen. El 16 de diciembre de 2011, Peterson fue puesto en libertad bajo fianza y bajo arresto domiciliario. El exfiscal general de Carolina del Norte, Rufus Edmisten, sugirió que todas las pruebas recopiladas por Deaver podrían no ser admitidas como buenas en un nuevo juicio. En julio de 2014 se exoneraron las restricciones de fianza de Peterson. En febrero de 2017, tras el fracasado intento por la falta de análisis de ADN en la ropa de Kathleen que le impidieron desestimar los cargos presentados en su contra, Peterson se declaró culpable mediante la doctrina Alford, siguiendo la recomendación de su familia, su abogado y sencillamente porque ya no podía costearse su defensa tras el acuerdo monetario alcanzado con Kathleen. La doctrina Alford es un mecanismo legal que permite a un acusado declararse culpable reconociendo la existencia de pruebas en su contra que pueden declararlo culpable, pero sigue reconociendo su inocencia en los cargos contra él. El juez Hudson lo sentenció a 86 meses de prisión, que se consideraron ya cumplidos, dado que Peterson ya había permanecido 98 meses en la cárcel. Posiblemente nunca sepamos la verdad, pero este caso, más que concluir lo que ocurrió, disecciona el pecado capital en que pueden constituirse los juicios previos de valor. Peterson en la cultura popular. El caso fue seguido por una productora francesa liderada por su director Jean-Xavier Delestret. Este estrenó finalmente en 2004 Soupçons, de Star Case en la versión estadounidense, una serie documental de 8 capítulos de unos 45 minutos cada uno. Fue estrenada en diversos países en 2004 y ganó un premio Peabody. En 2012 se estrenó una segunda parte de la docuserie titulada The Star Case: The Last Chance. En estos 2 episodios, la productora francesa sigue los intentos de la familia de Peterson y sus abogados en conseguir un nuevo juicio, algo que finalmente lograron. La última parte de estos 3 episodios fue estrenada en exclusiva en Netflix en junio de 2018. Y hasta aquí, queridos amigos, hemos llegado con el caso de Peterson. Por más que he investigado, la verdad es que no queda claro si realmente él fue el responsable o no de la muerte de su segunda esposa. Es cierto que había muchas similitudes con la muerte de la madre de sus hijas adoptivas, pero también es cierto que parece ser que había pruebas que podían indicar que todo se debía a un accidente. Y además, como hemos visto, es cierto que se erigieron ciertos juicios de valor previos por la vida privada o la doble vida que tenía Peterson. En fin, ya sea porque él finalmente fuese culpable
o por esos prejuicios por parte de muchas personas del jurado y de la prensa, de los medios o del propio juez o la fiscalía hacia él, está claro que, de un lado u otro, en la vida real, los monstruos existen.